de alimentación industrial y de gran consumo. Por lo tanto, se están tocando. No podemos separarlas, como que para una empresa, esta, sino que en realidad todas están jugando bien. A ver si no veis. A ver si nos pasa esto que he hecho. A ver. Ahí. Bueno, esto es un poco para que veáis un poco también el tema de por dónde vamos a ir expandiendo la producción, lo que se espera en los próximos años. ¿Veis? Así, en todos los países del mundo pues están incrementando producción, pero veis un poco China como se dispara, la Unión Europea también, ahí con el cerdo, ¿no? Y los consumos de carne, pues aquí también evidencia que hay, bueno, pues hay unos consumos de carne enormes, ¿ves? En América del Norte, en Brasil, en la Unión Europea, ¿no? Y algunos países todavía no está llegando la carne. Por tanto, el lío que tenemos entre las grandes empresas del norte y las de BRICS y el consumo del norte. Por tanto, el problema general es nuestro y hay muchos países que no tienen acceso a la proteína animal y nosotros tenemos un sobreacceso a la proteína animal, ¿no? Por tanto, este es nuestro problema. Este es nuestro impacto. Y en temas climáticos es el gran problema. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Ah? Y este es el que decía, el famoso matriz cárnico, para que veáis un poco de lo que estamos hablando. JBS es una brasileña, no diré nada, pero si veis, investigáis la familia Bolsonaro con JBS, vais a encontrar muchas cosas. Tyson es americana, Cargill también, la Lion es europea, es americana, pero la China. Se van cambiando los cromos, pero estos son los grandes productores del mundo. Toda la producción es suya. El 25% de la producción del mundo está en manos de los países. Pero además en manos de muy pocas razas. Eso es otra película, pero hay menos razas y genéticamente más controladas y son propiedad de las empresas, ¿no? Pero también es parte suya los piensos, también es parte suya las semillas, es parte suya de toda la cadena de producción, desde el pienso, que es lo importante, la cadena de parte del pienso, porque es el puesto más importante hasta el final, están controladas por las grandes empresas, por estas cuatro, estas que veis aquí, ¿no? Y aquí muchas empresas nuestras que veis por ahí de estas típicas de la carne, que en realidad no son españolas, están dentro de grandes corporaciones. Eso lo podéis ver, tenemos un informe que se llama Carne de Cañón, en la web lo podéis bajar, tiene toda la información. Se llama Carne de Cañón, y uno muy chulo que se llama El poder en la sombra, que es sobre el lobby cárnico en España. ¿Quiénes son como actúan, qué hicieron cuando el 2015, lo veréis un poco, y tenéis información. ¿El poder? El poder en la sombra. Estos son datos de Cataluña, para que lo veáis, ¿no? Pues como os he contado, a nivel internacional lo aterrizas en Cataluña y te das cuenta que entre forrachas, que son forrajes y cereales, la mayor parte de la producción agraria de Cataluña se dedica a alimentar. Por tanto, hay más de 50 millones, creo que somos más cerdos que personas en Cataluña. Imaginar el consumo de agua no se explica nada. ¿No? Por tanto, claro, todo ese territorio, y también en España, ¿no? Está dedicado fundamentalmente no a la alimentación. Estamos, ya sabéis, importando los garbanzos de aquí, el 90% de los garbanzos que tenemos aquí son de fuera, las judías, el trigo solo tenemos que hasta marzo, la judía verde solo tenemos hasta febrero, o sea, todo eso es importante. Fundamentalmente porque el uso agrario es para eso. Tanto nuestra economía se basa en dos cosas, en lo agrario, y en lo cárnico, y en los invernaderos de exportación de fruta. Venga, el resto es lo que vaya claro. 4 viñas, las viñas del vino y 4 pesetas. Pero en realidad esa es nuestra economía agraria, para haceros un poco las cosas. Para que veáis un poco ¿no? Lo que hace Cataluña es importar una barbaridad enorme de cereales y piso, porque el piso se hace una mezcla de soja, fundamentalmente, y esto, ¿no? Y cereales. Que esto fue un invento americano, fundamentalmente porque en su día, cuando empezaron a hacer aceite de soja, les sobraba el residuo de una torta de soja, ese residuo empezaron a ver que se podían dar a los animales, y en los años 50 vinieron a España, con Franco un acuerdo, y empezaron a instalar aquí granjas para sacar el sobrante de soja. Y de ahí viene nuestra economía agraria porcina, el sobrante somos una colonia cárnica como otros países de Europa, una colonia cárnica americana, donde meten el sobrante de la soja y empiezan a engordar todo. Todo eso es un poco nuestra línea histórica, y se hace un pacto con ellos, los americanos, en el año 60, el pacto de estabilización económica, donde se hace un libre comercio con Estados Unidos para traer soja, cerdos, carne, y empezar la expansión cárnica
en nuestro país, ¿no? Por tanto, esto no es de ahora, sino que ya antes se ha visto, en los años 60 se despega la producción de ferro, ¿no? Claro, un tema que tiene también nuestra característica, nuestro sistema agrario. Ya veis un poco lo que hago. Es que es un sistema agrario, el nuestro, absolutamente dependiente de petróleo. A todos los sentidos. Aquí para que lo veáis es conexión de cultivos, regadíos, tracción, pero sobre todo circulación. Nosotros desconectamos ahora mismo el petróleo desde el sistema agrario y no podemos. De otras cosas, porque los agricultores no sabían ni plantar. No sabían cultivar sin fertilizantes de nitrógeno. No sabían controlar plagas y no es continuo. No sabían trabajar sin tracción y sin protección de plástico. Tanto nuestra economía es absolutamente agraria, es dependiente de y fundamentalmente también, mirad lo que ha pasado en los últimos años, lo veis ahí, de los años 40, pero fijaros, de los años 70 para acá, cómo ha ido el petróleo, el carbón, el gas natural, lo veis aquí, ¿no? Y fundamentalmente la parte verde lo veis ahí, que son fertilizantes. Es otra de las características que tenemos en nuestro país. Somos un país donde hacemos un uso intensivo de los fertilizantes. Es mayor de lo que somos en el uso de tanto de agrotóxicos como de fertilizantes. Nosotros estamos sobrefertilizando. Eso genera problemas de contaminación de los campos y demás, porque yo de mar menor, lo veis en televisión, fundamentalmente por las correntías se llenan el agua de nitratos y acaba con el oxígeno. Eso es parte de las granjas y de este sistema agrario. Pero esto es porque todo el territorio nuestro está sembrado de fertilizantes y sobrefertilizados. Y nuestro problema es que el 90% de este fertilizante que usamos en España hay tres fuentes de fertilizantes, normalmente potasio, fosfato y nitrogenado de gas, de amoníaco. Nosotros utilizamos fundamentalmente el amoníaco, que es el nitrogenado. Esto se inventa en los años, a principios del siglo XX, con los famosos químicos Albert y Bosch, que generan, utilizamos el experimento de Albert Bosch, que es cómo sintetizar amoníaco de manera química sin tener que pasar por el sodio. La Primera Guerra Mundial, Chile, por toda Alemania, es un ministro de defensa, pero bueno, vamos a partir de aquí crear esta manera de sintetizarlo y generar nitrógeno tanto para la agricultura, pero también para los. Esa que utilizan también para el tema de la guerra química, para el tema también de las sales de los gases, de los gases de la gente. Esto es el tipo de. A tal punto que su mujer se suicidó y que su hijo. ¿No? Es una historia de árboles, ¿no? Pero bueno, que sepáis que toda esta cadena está aquí. Y otro más importante serían los fosfatos, pero apenas hay, para que os hagáis una idea, el 90% de la reserva del mundo de fosfatos está en el Sáhara, y por eso es importante que viene el Sáhara para el mundo, si no, ¿de qué va a importar el Sáhara? Porque tiene la reserva mundial de fosfatos, y Estados Unidos obviamente no interesa. Pero necesitamos esta cantidad enorme para fertilizar, y una de las propuestas que hay de la Contraria Europea es hay que bajar fundamentalmente este uso de fertilizante. ¿Por qué? Porque además contamina mucho la base. Bueno, es un poco también lo que pasa en Cataluña, exactamente lo mismo. Somos un fiel reflejo de la economía agraria mundial. Estamos insertos en la economía mundial, por tanto somos cantidad de energía, ¿no? Pensar que ahora, no decimos hace poco un artículo, porque hemos unido con los fertilizantes químicos, porque dependen del gas natural. Usan mucho gas natural para sintetizar. Gas natural no hay. Ya sabéis que estamos en una crisis de gas natural, ya hemos pasado el picoin, no hay ahora, hay una gran demanda de gas natural, está disparado, y ahí hay 3 plantas, por ejemplo, en Inglaterra, de fertilizantes que están para su producción, no pueden hacer fertilizantes. Sube el precio del fertilizante, está subiendo, sube el precio del trigo y empieza el shock. El shock mundial, el hambre, la subida de precios, que lo vamos a ver aquí un mes y medio, ya os digo que se van a disparar los precios, porque eso acaba llegando, porque dependemos fundamentalmente del precio del gas. Para hacer fertilizante. ¿Qué tiene que ver el precio del gas con la comida? Pues bueno, porque fundamentalmente es el mayor esto que os contaba, nuestro sistema agrario está muy relacionado con el cambio climático, ya lo sabéis, que es el gran elefante blanco, todo el mundo habla de los coches, los aviones, pero lo muy importante, uno de los ejes más importantes es la alimentación. Ya lo sabéis, casi el 40% pues, están generando el tipo de alimentación, el tipo de producción, el tipo de transporte, el tipo de consumo, ¿no? Y para que se hagan una idea, estos son un poco las emisiones que tenemos en porcentaje, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Los pesticidas, fijaros también
la fermentación entérica, que son los animales rumiantes, y fijaros también en los invernaderos, en el regalo, bueno, un poco lo que está pasando, de dónde vienen las estas. Pero fijaros que 41% es pienso. Pensar que de todo el sistema alimentario, a la vez, todo el sistema alimentario, el 81% de todo el sistema alimentario, todas las emisiones, toneladas de CO2, vienen de la ganadería. Y de ese 61% la mitad vienen de ellos. Por lo tanto, el lío que tenemos ahora mismo es ambicioso, ¿no? Porque se deforesta, porque tienes que meter una intensidad de energía para tenerlo, para transportarlo, para producirlo. Y otros son los fertilizantes. ¿Ves? Eso, casi la mitad de las emisiones, casi la mitad de las emisiones de toda la agricultura es por culpa de los fertilizantes. Pues las cosas claras que tenemos que hacer, obviamente, como sociedad, es decir, se acabó el fertilizante químico. Vamos a recuperar fertilizantes orgánicos. Y hay una propuesta de la Unión Europea que están peleando ahí. Estamos en la propuesta del campo a la mesa. Nosotros estamos también ahora escribiendo y en el año 2030, nosotros creemos, un poco menos, hay que bajar el 50% el uso de ese tipo de fertilizantes. Porque si no, es que no puedes parar las emisiones. No puedes parar. Es más, cada día estamos emitiendo más. Es un poco la historia, ¿no? Pero fijaros que esta gente no lo sabe, una de las grandes empresas del mundo de fertilizantes es España. La gente no lo sabe. Se llama Fertiberia. Con una emisión de más o menos 8,3 millones de toneladas de suelo. ¿Sí? Pero esto, lo que no sabéis es que la anterior ministra de Agricultura había sido directiva y fue la que se opuso a, por ejemplo, la regulación del glifosato y la producción del glifosato. Las cosas, es uno de los ejemplos típicos de contas giratorias. Pero fijaros que es uno de los grandes multinacionales y grandes empresas de Europa en torno a la fertilización química, por tanto, claro que tiene su importancia en gobierno. Y claro, nosotros decimos, todas las emisiones, el sistema alimentario, los países, no, nosotros ahora estamos haciendo una investigación que vamos a publicar aquí a nada. Ahora hemos publicado una que se llama Las mentiras que comemos sobre greenwashing alimentario, sobre todas las falsas soluciones de los invernaderos que no son, yo que no sé, todo lo bien que lo digo. Y ahora vamos a hacer otra sobre las emisiones de las empresas. Para que veáis una idea, Fertiberia solo emite igual que Angola, Zambia y Namibia. Os veáis un poco las dimensiones. Digo, ¿de quién está emitiendo? No, España, Francia, perdón. Yo no, entonces esto tendría que estar regulado, tendría que estar penalizado, tendría que estar legislado, ¿no? Tendría que tener un control, que contamina paga. Pero esto no lo tenemos, ¿no? Bueno, esto es un poco para que veáis más datos de los fertilizantes, porque es una barbaridad, ¿no? Los invernaderos, os decía, los invernaderos. Nosotros en España, otro usaje de rotación se basa en los invernaderos de exportación. Y en Cataluña, la exportación de fruta que tenemos, sobre todo en Lleida, manzana, una economía fundamentalmente exportadora. Somos el segundo país del mundo detrás de China en superficie clasificada. Después de China, que se dice pronto, 70.000 hectáreas, la mayoría de nosotros estamos, para que tengáis una idea, alimentando contra fruta y verdura más del 25% de toda la población europea, de toda Europa. Cada día salen en Almería 1.500 familias, solo de Almería. Fundamentalmente para la exportación. De esos invernaderos, entre un 10 y 15% son ecológicos. Y fundamentalmente para exportación. Pues es para exportación. Detrás de todo esto, ahora lo veréis, se encuentran unos niveles de contaminación enorme, de uso de agua intensivo enorme, pero además ellos dicen que tienen menos, entonces hemos hecho ese estudio que podéis ver en la web, dicen que son mucho más sostenibles climáticamente que la agricultura convencional. Es mentira, también así veces más, en términos climáticos, pero han hecho un cálculo de química ridículo, es el sol que refleja, el sol, una parte del sol que refleja el invernadero, lo descuentan de no sé qué, hacen un cálculo y les sale que es mentira, es muy intensivo el uso de fertilizantes, de agua y demás, pero incluso los ecológicos también son un desastre. Pero ahora veréis que esto se da cuenta, veis ahí un poco eso es a medida. Esto se da cuenta, veréis, fundamentalmente porque el 45% de sus costes convencional y ecológico es mano de obra. Y ahora veréis que nuestro grupo, como en el sur de Italia, es de mano de obra se mezclaba. Si no nos hagan las cuentas, ¿no? Por eso cuando se subió el salario mínimo, se mostró que se mostró fundamentalmente porque, claro, nuestro margen está en ese tipo de datos, ¿no? Antes de decir que os veáis un poco datos, cuando hablamos de producción ganadera de todo lo que emite, veis
el pienso, el manejo de estiércol y metano. Son las tres elementos, pero fijaros en ellos, ¿no? Es que nosotros no podemos seguir con este sistema hipertrofiado de la ganadería, dependiente de pienso internacional. Una ganadería desconectada de su tierra, ganadería sin tierra no puede ser, y por tanto hay que volver a hacer una reconversión, hay que reducir nuestra cabaña drásticamente, hay que reducir el consumo de carne, pero además hay que llegar al territorio, y por tanto se le hace falta una política pública. Imaginad todo el mercado no va a hacerlo, ¿no? Para que veáis un poco esto, bueno, lo que está pasando en nuestro decía, ¿no? Que el 81% de las emisiones pues, es de este tipo, ¿no? de la alimentación, ¿no? de lo cárnico. ¿Lo veis aquí? Estos animales, esto es vegetal, industria alimentaria, transporte, comercio. Bueno, fundamentalmente lo gordo tiene que ver con la alimentación de los. Y esto para que veáis un poco lo mismo, ¿no? Hay un cálculo que está haciendo varias universidades que está muy interesante, que aquí lo pongo, que es la recuperación de la dieta mediterránea, que esto no ha existido nunca, es otro tipo. La dieta mediterránea, nosotros en España siempre hemos comido muy mal. Muy mal tratado, bueno, hay que comer bien, ¿no? Si lo come bien. Pero generalmente hemos pasado hambrunas y nada. Pero es verdad que lo que se llama dieta alimentaria mediterránea, que es el entorno americano, que es un entorno de marketing, se basa mucho en los elementos claves, la verdura, las legumbres, ¿no? El pescado, claro, eso, solo eso bajaría el 10% las emisiones. Pero en un cambio radical de dieta, sabemos que tendría que impactar sobre las emisiones. Pero claro, para eso vamos a cambiar todo esto. Este mapa lo pongo porque cuando hablamos de cambio climático y de alimentación, somos el país, ¿no? Como os decía, con más fertilización química, con más agrotóxicos, con más ganadería, con más problemas de agua, pero somos el país, ves aquí, junto con Italia y sur de Francia, que más problemas va a tener con el cambio climático. O sea, no, estos de Finlandia por aquí igual les da un poco igual, entonces estos, pero nosotros deberíamos tener un cuidado. Es decir, somos los que vamos a recibir además el impacto lo más antes posible. Esto para que veáis también la huella cárnica y lácteo, porque os hagáis una idea, estas son las empresas más importantes y comparan con Alemania, ¿no? Emite el mismo que Alemania. Alemania, ¿no? Una de las empresas más importantes industriales del mundo. Tanto para que veáis un poco la dimensión de lo que supone el sector cárnico en el mundo y su impacto, ¿no? El sector cárnico, lo que supone en términos de cambio climático, en términos de explotación laboral, en términos de salud, para vais a ver, en un sector, ¿no? Esa es Cataluña. Cataluña son las grandes empresas, entonces nosotros hemos calculado cuánto está emitiendo, ¿no? Sobre todo Cárnica de Juliá, vais con países, una gran empresa, pues Costa Travafood, Casa Tarradellas, Insona, ¿no? Aquí tenemos empresas que tienen un nivel de impacto y sobre esto se debería hacer algo. Porque estamos generando estas empresas, ¿no? Más impactos, no os quiero aburrir mucho, que ya son muchos impactos y muy rápido. En agua, una barbaridad, el consumo de agua, igual ya lo han contado, pero nosotros no podemos dedicar esa cantidad de agua que tenemos a la ganadería, es imposible. Aquí para que veáis un poco, antes lo decía de los nitratos por comarca, lo veis, la cantidad que tenemos, todos están disparados. En estas comarcas todos hay nitratos, ¿no? Y uno de los temas que apenas se habla, que esto es claro, es el tema del suelo. Mirad, aunque os cuento lo que por ahí hay gente que habla del rollo hidropónico y tal, hacerme caso en esto. Sin tierra, mira que gusto. Y menos para evitar esa cantidad de niños. Y la tierra está degradando, ¿no? Un periodo de 24 billones de toneladas de suelo. Eso lo que hace es un modelo de 7 centímetros. Esto lo pierde hasta ahora cientos de años en el lugar. No es tan fácil. Y esto se pierde por el uso de fertilizantes, por el manejo de grandes arados, ¿no? Por el uso industrial de la agricultura. Si esto no lo paramos, nosotros en nuestro país, y cada uno está degradando a marchas forzadas. No es tan fácil de regular. Si no, eso no hay plantación. Por eso somos tan difíciles. Ahora sí tenemos que depender del fertilizante orgánico, yo no sé cuánto hay, y cuánto deberíamos tener. Porque claro, hay suelos muy degradados que solo pueden dar producción si le metes químico. Esa es la tragedia, ¿no? Pero además, la verdad es que se está perdiendo cantidad de suelo fértil y fundamentalmente, otra vez más, les toca más a los países. Aquí se marca un poquito donde está la versión más fuerte. Bueno, mirad esta español también, ¿eh? Pero bueno, ahí tenemos un problema enorme con los países del sur, que son los que están perdiendo. Bueno, esto es la Amazonía, para que os hagáis una idea. Todo esto es culpa
toda esta frontera nueva que veis aquí, todo esto ha sido por la ganadería. Devastan, hacen forrajes, hacen forrajes, y van, como si dijéramos, expandiendo la frontera agraria, agrícola, lo veis aquí, esto está creciendo en los últimos años. Bueno, a partir de incendio, y este mapa, es muy curioso, es el mapa del amoníaco. Por esto no está todo el día denunciando la Unión Europea, el exceso de amoníaco en el aire. Esto es lo que estamos respirando, esto es BIC, lo veis aquí, ¿no? Esto es BIC, esto es Alcarrás, y esto es Murcia, las cárnicas, ¿lo veis? Eso es, la Unión Europea nos está denunciando por el exceso y el descontrol que tenemos en amoníaco, esto es cancerígeno, ¿lo sabéis? Y esto, esa emisión, esa externalización de los costes la está haciendo la industria contra nosotros, contra esta salud. En microplásticos, otro problema, aquí también tenemos una investigación que la podéis ver, que se llama Plastímulos, que hicimos con el libro de la Tierra este año, y habla del impacto que tiene la plasticultura, los microplásticos y lo que estamos comiendo. Pero el dato más importante aquí, que la gente no sabe, es que la Tierra tiene hasta 23 veces más microplásticos que el océano. De hecho, fundamentalmente lo que llega al mar, que viene de la Tierra, la relación de plástico, los envases, un cuarto de los envases del mundo tiene que ver con alimentario, no se recicla, el 80% acaba en vertederos o acaba en cualquier sitio, es mentira, el de reciclaje es mentira, no sé si lo han contado, pero es mentira, no existe, es un cuento, porque además el plástico no funciona así. Y otra de las cosas que está haciendo la industria, como greenwashing, es el famoso bioplástico, que es casi igual, incluso peor, porque tiene un porcentaje de materia orgánica, como fécula de patata o lo que sea, un porcentaje de 20%, ya lo ven como bioplástico, casi igual, pero además, como es tan fino, se degrada mucho más y genera más microplásticos que un plástico normal. Entonces es más peligroso. Pero lo que la gente no sabe es que este microplástico, aparte de las bolsas de desarrollo, fundamentalmente viene por un tema que no tenemos cuidado en España, que es por las depuradoras. Mirad, toda el agua que aparece en nuestras ciudades, plásticos, al final, acaba en depuradora. Cuando se filtra, acaba un lodo, que se llama lodo de depuración. Ese lodo se vende. Hay además es un monopolio, se vende como abono, que no se filtra y se vende en nuestros campos. Hasta arriba de esto. Tanto es el 90, ¿ves? ¿Veis aquí pongo la depuradora? ¿Veis? Cataluña, País Vasco, Madrid. Eso acaba vendiéndose y retiramos con nosotros. Ya, es casi seguro, ¿no? Porque si no, esto hemos querido 1000 veces ya, por favor, poner una normativa, porque solo hay un filtraje en la normativa española de metales pesados, pero no ponen un filtraje de metal. Salud muy rápido con esto. Sabéis que el tema alimentario es el primer tema de salud pública a nivel mundial, más que COVID, más que todo. Entonces, no lo entiendo, pero sería un problema. Y pone en peligro la salud pública a nivel mundial, los sistemas públicos de salud. En España nos cuesta, las enfermedades asociadas a la alimentación nos cuesta 20.000 millones de euros, el 20% de todo el gasto sanitario. De enfermedades evitables. En España pagan al año unas 90.000 personas de cosas que podían evitarse. Fundamentalmente por cánceres, cardiopatías, isquemias, diabetes, y tiene que ver con el consumo muy alto de carne y fundamentalmente de azúcar. Para que veáis un poco en España el consumo de carne, que este es el real, no lo que van contando por ahí, porque estamos desfasados. 8 veces más de procesadas, 9 veces más los niños desmesurados, lo que están comiendo de carne, sobre todo procesadas en las casas, le ponemos a los niños cuando van a las escuelas, ¿no? Y esto genera, está relacionado con cantidad de enfermedades. Y esto detrás hay un costo social. Muy rápido con esto, y además la carne está llena de líquidos, cancerígenos, entre ellas los nitritos. Nitritos son los que venimos denunciando hace años. Para que la industria alimentaria y cárnica se sostenga, necesita una cosa que llaman nitrito, que es un aditivo que descubrieron hace unos años, en los 60, que dicen que es para evitar bacterias, monotismo y demás, y en realidad es para poner rosa la carne, rojita, que además saben que no vale para nada, que mirad, esto salió hace 2 años en el país, no vale para nada, pero es cancerígeno. Y en países como Dinamarca, que lo han bajado ahorita, en España seguimos a tope con esto, somos también campeones en tiempo. Pero además sabemos que la carne procesada es uno de los problemas que tenemos con el cáncer y la carne roja. O sea, ¿la carne procesada es cancerígena? ¿Tiene pregunta? Sí. No hay duda científica. ¿Y la carne roja es cancerígena? Está en el grupo 2. Es decir, probablemente es cancerígena. Es decir, falta un metaanálisis, pero tú no sabes que es cancerígena. ¿Vale? No es tanto como el tabaco, obviamente, el riesgo es mucho más alto, pero no puedes tomar tanta cantidad de...
Esto comentaba, ¿no? El tema de agrotóxicos, que ya estoy pasando así rápido. El tema de antibióticos, somos el campeón de Europa en uso de antibióticos. Como ya aquí somos como 4 veces más que Alemania y Francia, pero los antibióticos estamos sobreponiendo antibióticos. Y esto no es una broma, porque el antibiótico el problema que tiene es que generamos resistencia, ¿no sabéis? En Europa se calcula que hay 35.000 muertos, en España 3.000 muertos al año, por el tema de porque hay un momento que los antibióticos no sirven, hay bacterias resistentes, y no hay tanta investigación en antibióticos. No hay interés en los antibióticos, por tanto puede haber problemas a corto plazo de social, ¿no? Y esto pongo un ejemplo así para que os hagáis un poco la idea de la fuerza de este lobby, que lo tenéis en investigación, lo podéis mirar y os entendéis porque es una peli de terror, pero para que veáis un poco lo que está haciendo la industria. Esto es la patronal de la industria, este anuncio financiado por la Unión Europea, cada día los puestos diciendo que el cerdo es carne blanca y es carne de soja, y eso hemos intentado por el pie pasear, que esto lo prohíban, no lo hemos conseguido. Y van a los colegios diciéndoles que es carne roja a los niños, que es carne blanca, que es saludable. O sea, toda la carne de los mamíferos es roja, salvo de los conejos. ¿Salvo qué? El de los conejos. El resto, ya está. Las aves son blancas, todas, menos la avestruz, que es de carne roja. Eso es un poco. Cuando vais a comprar cualquier mamífero, es carne roja. Aquí os he contado un poquito los efectos que tiene, bueno, a nivel de malaltías y demás el sector tal, ¿no? Que es enorme. O sea, te digo, tiene un impacto brutal y cada día más en el presupuesto que tenemos. Y aquí ya, y acabo con esto, que si no os va a dar algo, es que esto es un poquito, y al final esto es lo que comentaba de los invernaderios, mirar nuestro mapa europeo. Eso de Netherlands son tomates, fundamentalmente. Sí, esas son nuestras importaciones a todo el mundo. Netherlands ahora tiene un problema, ¿por qué? Porque tiene invernaderos de sus tomates y exportan veces a España, pero lo están calentando con gas natural. Esto es lo que tenemos, nosotros no basamos en la tendencia personal. Nosotros hemos visto, estamos anunciando ahora con las colmaderas de Huelva, en lucha. Esta gente, he visto Marruecos anuncios de empresas españolas que ponen buscando mujeres entre 20 y 45 años, que pueden ser solteras, viudas o separadas con hijos. ¿Por qué? Porque son fuertes, porque tienen hijos, van a pelear para darle comer, les van a quejar y porque van a regresar. Esto lo hacen con ETTs españolas y lo hacen con unas falta de regulación que existe en nuestro país. Nosotros no hemos firmado dos cosas, la gente no sabe, que es el convenio del año 71 de la OIT, que tiene que ver con los derechos y la seguridad del trabajo agrario, que no hemos firmado. Y por tanto están en una situación súper desprotegida, pero fijaros bien, nosotros tenemos el sector agrario, como decía, se basa en migración, van buscando los sectores vulnerables mayor estrella, que su día eran los pobres de Andalucía, luego ya pasamos a los ecuatorianos, luego pasamos a no sé qué, luego a los senegaleses, luego a los marroquíes, ahora estamos en las mujeres, ahora estamos trayendo mujeres de Honduras. Siempre un colectivo más vulnerable a quienes se da, ¿no? Esto y esto todo como legalmente. Pero daros cuenta que en lugares como Almería, Huelva, tal, casi el 90% de la mano de obra agrícola es libre. Por tanto, se calcula que 400.000 y 500.000. Tanto que vamos a decir que nuestro sector agrario, incluso el ganadero, los exportadores, los mataderos que está teniendo los inmigrantes, nuestro sistema agrario se basa en la destrucción del campesinato de la agricultura familiar y la explotación de la explotación. O sea, nuestro sistema agrario total nos explica y explotar el vino. Antes teníamos a gente que producía cacao en África manualmente y lo teníamos aquí y ahora directamente lo se queda. Pero somos una producción intensiva de fruta y verdura basada en, o sea, como en su día las colonias, exactamente igual. A tal punto que cuando vino pues, el de la ONU y aquello le pareció increíble, ¿no? Esto genera el desarrollo rural, yo decía que no es un invento, es que generalmente se ha creado esto, es la desaparición de la agricultura familiar, la sustitución por asalariados de baja cualificación y baja digamos, salario, y fundamentalmente lo que ha habido es esto, ¿no? Una pérdida en España en 10 años, casi un 13%, en Cataluña una desaparición tremenda y el envejecimiento. Es decir, tenemos un problema porque esto no es tan fácil. Uno cuando ha trabajado en el campo, igual que sois hijos de agricultores o no, pero si nunca habéis trabajado, por ejemplo, con ganado, no es fácil trabajar en un ganado.
No es fácil conectar. Voy a poner una barra. Hay gente que lo hace, pero no es nada fácil. O si me tengo que poner a hacer algo un campo, una viña, si nunca lo has trabajado, pues, es un tema que se tiene que, el relevo tiene esa parte natural, ¿no? Vale. Y así un poco más o menos aquí para que veáis en qué estamos. Y acabo con esto. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es el trigger? ¿Por qué vamos a la carne? ¿Por qué nadie va a contar esto? ¿Por qué hacer? Porque fundamentalmente lo estamos solucionando. Es lo que decía el equipo. Llevamos 50 años solucionando la ganadería. Vía pienso. Nosotros fundamentalmente solucionamos el cereal, que estaba el pienso, etc. Por lo tanto, en España más o menos el cálculo que tenemos es que, a ver, hay 70% de todo el cereal, se destina a alimentación, y haciendo el cuento corto, el 55% de todo el coste del cerdo está solucionado. Lo pagamos con dinero. Y ahí se entiende que se hace. Si esto simplemente, una de las medidas que pedimos es, oye, la principal, desconecta las ayudas a la ganadería industrial. Y cuando desconectes esto, vamos a ver qué pasa. La segunda cosa es acabar con las mancomunidades, regular la identificación de las granjas, ¿no? Y apoyar la agricultura con la ganadería de pequeña escala, como pues que antes había manteneros públicos pequeños en las comarcas, o en Francia, los hay, o incluso móviles, incluso de razas menores. Es decir, promueven que haya un sistema distinto de pequeña escala y a nivel territorial. Si no está todo concentrado, son grandes materiales privados, de grandes cantidades, que privilegia el gran transporte y la gran producción. Pero uno de los temas que nunca sabes, no, porque la gente consume menos carne, que consuma carne, bueno, desconectas. Automáticamente todo esto que viene de granja se cae abajo. Y entonces aparece la granja y aparece el precio real de la carne y aparece una reacción distinta con la ganadería. Se tiene que ver esto. Ahora con la PAC seguimos en ello y la PAC sigue apostando por lo mismo, que es fundamentalmente esto. Y aquí chipón. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues gracias Javier. Si os parece, guardamos las preguntas para el debate de después y ahora hacemos 10 minutos de pausa que hoy vamos bien de tiempo. Así que nos vemos a las 7:05. ¿Vale?
La despertó. Dormió a las 5:40 por ahí. Bien.
Vale, pues empezamos ahora con la segunda parte de la sesión de hoy, que tenemos aquí a Marta García Pallares, de la campaña estatal contra los tratados de comercio e inversión y de ecologistas en acción, y que nos va a aterrizar un poco pues todo cómo el tema de la producción alimentaria está influenciado también por los tratados de comercio e inversión. Y nada, le dejo a Marta los siguientes 45 minutos. Vale. Bueno, igual sí un poquito más breve, pero bueno, así tenemos más tiempo para las preguntas. Nada, bueno, pues hola a todas y todos. En primer lugar, agradecer al Observatorio Desk por participar en este curso. Y bueno, las que estáis aquí en pantalla y en 3D, que la verdad es que se agradece la presencialidad después de tanto tiempo. Y bueno, nada, como ha dicho Claudia, soy Marta, soy miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña estatal de los tratados de comercio e inversión, que es precisamente el tema del que voy a hablar. Que bueno, no sé si os suena esta campaña, pero básicamente es una plataforma, una colección de organizaciones pues, de diferentes perfiles, ecologistas, sociales, sindicales, que nació en el 2015 a raíz de toda la movilización que hubo contra el TTIP, que me decía antes él. Y bueno, básicamente trabajamos por visibilizar cómo los tratados de comercio e inversión pues influyen en muchísimas políticas públicas, ¿no? Y en nuestro día a día, sobre todo, nos centramos más en esa parte climática, pero también pues, en lo agroalimentario y en los derechos humanos, ¿no? A ver, ¿esto cómo va? Vale, sí. Bueno, no sé cómo estáis familiarizadas con los acuerdos de comercio e inversión. Por tu cara veo que poco, no es nada novedoso porque la verdad es que es un gran desconocido. Entonces, bueno, voy a dar una pincelada así muy general sobre qué son y qué papel juegan. Y para poder aterrizarlo todo un poco más y entenderlo mejor, me voy a centrar en un ejemplo concreto, ¿vale? Que es el del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Entonces, bueno, nada, como decía, los tratados de comercio e inversión son un gran desconocido, ¿no? que pasan desapercibidos al debate político, a la opinión pública, ¿no? y a lo mediático, ¿no? Pero realmente influyen en nuestras vidas muchísimo más de lo que podemos llegar a imaginar. Antes de empezar a trabajar en este tema, la verdad es que, bueno, pues miles de veces me había preguntado pues por qué las naranjas que compramos en el supermercado muchas veces, si las miras, vienen de Sudáfrica y no de Valencia, ¿no? Por ejemplo, o por qué se incentiva la ganadería industrial frente a la ganadería extensiva, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas complejas, pero parte de la respuesta sí que reside también en estos tratados de comercio e inversión que los gobiernos firman de espaldas a la ciudadanía, normalmente en la mayoría de los casos sin debate político, y también sin realizar estudios de impacto integrales previamente a decidir si un Estado o no apoya un acuerdo o no, ¿no? Y bueno, los gobiernos firman estos acuerdos un poco bajo el argumento de que van a favorecer el comercio, las inversiones y un supuesto desarrollo, ¿no? Pero lejos de ser instrumentos que vengan encaminados a cumplir esos objetivos, realmente tienen muchísimas más implicaciones, ¿no? Y de hecho algunos académicos y académicas pues, dicen que son la pieza clave de la gobernanza económica mundial, ¿no? Porque bueno, a través de estos acuerdos se sientan una serie de imposiciones legales y comerciales a los estados que tienen que cumplir y bueno, en definitiva realmente son una serie de imposiciones y normas que favorecen el interés de las multinacionales y no tanto el interés de la ciudadanía y de cuidado del planeta, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca, pero bueno, quería dejar clara esta idea de que hay miles de acuerdos de comercio e inversión en el mundo entero, cada día se firman más y todo esto ocurre con muy poca transparencia, ¿no? Y bueno, si encendéis la televisión, ¿cuántas veces vais a oír que se está impulsando, pues, por ejemplo, el acuerdo del que vamos a hablar ahora, ¿no? Que España es uno de los máximos
precursores de este acuerdo y esto jamás lo escuchamos, ¿no? Ni en la televisión y pocas veces en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, nada, como decía, me voy a centrar en este acuerdo entre la Unión Europea y el bloque de países que conforman el Mercosur, que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ¿vale? Y bueno, por contextualizar un poco de dónde viene y dónde estamos, durante 20 años las dos regiones, la Unión Europea y el Mercosur, estuvieron negociando para avanzar en un acuerdo que lo llamamos un acuerdo de asociación, ahora explico el porqué. Y bueno, tras 20 años de negociaciones, el verano del 2019, justo antes de toda esa oleada de incendios, ¿no?, que vimos en la Amazonía, que movilizaron al mundo entero, se alcanzó un acuerdo político, ¿vale?, entre las dos regiones para proceder a ratificar este acuerdo, ¿no? Como decía, es un acuerdo de asociación, ¿vale? Esto significa que es un acuerdo de carácter mixto que no solo tiene una parte comercial, está compuesto por 3 pilares, ¿vale?, que es lo comercial, otra parte de diálogo político y otra parte de cooperación. Esto significa que como hay competencias europeas, no solo nacionales, se tiene que ratificar por unanimidad en la Unión Europea. Es decir, todos los países de la Unión Europea tienen que votar a favor de la ratificación y luego después se tiene que ratificar también en los parlamentos nacionales, ¿no? Aunque incluya 3 pilares, realmente la parte comercial es la que es más polémica y la que está generando más interés en los países que se ven afectados, ¿no? Y bueno, esto es porque básicamente lo que persigue este acuerdo es liberalizar el comercio entre las dos regiones y esto significa reducir total o parcialmente los aranceles comerciales de un grandísimo número de productos, ¿no? Y aquí hablamos pues, de productos que van desde la industria agroalimentaria hasta la industria automovilística, textil e incluso pues, el sector servicio, ¿no? Esto significa que los mercados de compra pública también se contempla que se abran y que las empresas en las dos regiones puedan acceder con igualdad de condiciones, ¿no? Y esto, bueno, pues, por ejemplo, en Brasil es bastante problemático y bueno, en Europa la implicación sería menor, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, si esto se firmara, pues las empresas europeas podrían competir en igualdad de condiciones pues, para un concurso público para la construcción de un colegio, de hospitales, de carreteras, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene implicaciones en cuanto a más la economía de esos países, ¿no? Bueno, si hacemos una radiografía así a grosso modo de qué implicaciones tiene este acuerdo o en qué se traduce, básicamente vemos que la Unión Europea aumentaría sus exportaciones sobre todo en la industria automovilística, en la industria química y en maquinaria, ¿vale? Y en cambio, el acuerdo, o sea, la región de los países del Mercosur incrementarían sus exportaciones de materias primas, sobre todo agrícolas y ganaderas, hacia la Unión Europea, ¿vale? Hay una investigadora argentina que ha dado mucho seguimiento a todas las negociaciones y que, bueno, se conoce el texto del acuerdo al dedillo y, bueno, pues ella dice que este acuerdo pues también cimienta o solidifica la lógica centro-periferia en la que los países latinoamericanos quedan relegados a la producción de bienes primarios, ¿no? Y la Unión Europea pues, sigue en ese rol de abastecer de tecnología y químicos, ¿no? Entonces, bueno, pues también crea estas desigualdades norte-sur que están tan presentes, ¿no?, en nuestro día a día y que si queremos cambiarlas, pues a través de estos acuerdos lo que vamos a hacer es cimentar aún más todas esas lógicas de funcionamiento. Bueno, desde la campaña, desde Ecologistas en Acción y la campaña contra los tratados de comercio e inversión hicimos un vídeo explicativo sobre este acuerdo porque al final, bueno, pues afecta a un montón de ejes, ¿no? Y nada, os lo quería enseñar, son 6 minutos para tener como una visión un poquito más aterrizada y a partir de ahí pues poder adentrarnos un poquito más en los distintos ejes. ¿Lo puedes explicar? Sí, lo que dejo de compartir, compartimos la pantalla con el vídeo, ¿vale?
Sí. Bueno, el vídeo lo hicimos con, no sé si conocéis AE, que son unos influencers de Facebook que hacen como pues, viralizan vídeos, temas así sociales y suelen trabajar con organizaciones afines y bueno, pues es una forma de garantizar que el mensaje llega a más personas que si utilizáramos solo nuestros canales, ¿no? Y nada, lo hicimos haciendo, ahora lo veréis, pero son entrevistas a diferentes personas de España y América Latina que cuentan un poco pues, el impacto de este acuerdo desde sus experiencias, ¿no? Cada minuto que se passa de uma área do tamanho de 2 campos de futebol é desmatado ilegalmente por uma zona. Sí, sí, has escuchado bien. El tamaño de 2 campos de fútbol. Igualmente os pasaremos el enlace, ¿vale? A las pistas virtuales, bueno, preguntas también, para que lo podáis ver con calma, pero volvemos a empezar. A ver si... Vale. Cada minuto que se passa de uma área do tamanho de 2 campos de futebol é desmatado ilegalmente por uma zona. Sí, sí, has escuchado bien. El tamaño de 2 campos de fútbol de bosque desaparece cada minuto que pasa en nuestro planeta. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida? Esse volume de desmatamento de 11 mil quilômetros quadrados, ele é maior do que nos últimos 12 anos. Quase 20% da Amazônia já totalmente destruída. ¿Y sabes que esto puede ser aún peor? En estos momentos, España está impulsando un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, es decir, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Este tratado eliminará los aranceles comerciales entre las dos partes, algo que promoverá el aumento de la deforestación, la persecución de los pueblos originarios, el abandono del medio rural y los riesgos en la salud de las personas consumidoras. Muy bien, esto no te afecta a ti, así que tranquilo. ¿Seguro que no te afecta a ti? Mira. Primero de todo, ¿en qué consiste este acuerdo? Son proyectos neocoloniales, como algunos decían, son tratados vampiros que van a chupar la sangre del agricultor y de la persona que está trabajando en el campo. Son potentes ante lo que hacen los políticos. No solo lo confirman, sino que incluso, como es el caso de Mercosur, España ha sido una de los que ha empujado que se quede este acuerdo. ¿Qué consecuencias va a tener el acuerdo Unión Europea y Mercosur? Deforestación y cambio climático. Los países de Mercosur exportarán más productos agrícolas y ganaderos de Europa. Esto se traduce en más deforestación y más violaciones de los derechos humanos. Os incêndios na Amazônia normalmente estão ligados ao desmatamento da lei ambiental. Todo esse desmatamento histórico que acontece na Amazônia, ela se deu por conta do avanço da pecuária na região, principalmente da pecuária, mas também da soja. Esses produtos que vêm dessas áreas desmatadas, na Europa, vão para a Amazônia, no supermercado, de vários países do mundo. E os consumidores acabam consumindo produtos que não têm controle. Derechos humanos. Histórias indígenas, os seus direitos, talvez sejam o ponto mais crítico que a gente tem na situação nacional, eles são extremamente ameaçados. O prejuízo para essas populações é enorme, porque essas populações, além de terem as suas áreas invadidas, terem o seu modo de vida ameaçado, terem os rios poluídos. Pesticidas e impactos en la salud. Los países europeos exportarán más pesticidas hacia Mercosur para su uso en monocultivos, pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea por sus efectos en la salud, pero no en Mercosur. La mayoría de los agrotóxicos son importados, provienen de países como Suiza, como Alemania, donde están prohibidos. Los cultivos transgénicos, como la soja, precisan sí o sí de una determinada cantidad de agrotóxicos. Son venenos para prevenir plagas, para asegurar que no crezca ninguna maleza. Todo eso es violento con la naturaleza y violento con las personas que rodean esos cultivos. Tener el mismo impacto de todo lo que es el agua y todo lo que es la comida que llega a prácticamente todo el país. Hasta en el agua de lluvia, hasta en la leche materna se han detectado agrotóxicos, pesticidas de todo tipo. Esto tiene un impacto directo en la salud de la población.
en abortos, en malformaciones, no solo en humanos, sino en todo tipo de animales de sangre caliente que habitan nuestro bioma. Estamos llenos de cáncer, está la gente totalmente impactada, malformaciones, niños que nacen muertos, o sea, cosas tremendas en la salud. Son tan graves estas situaciones que nunca se quieren asociar al impacto del modelo productivo. Agricultura y ganadería. Con la aprobación del Tratado Unión Europea-Mercosur, las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas a ambos lados del Atlántico serán las grandes perjudicadas. Potenciar la agricultura ecológica y la ganadería extensiva es clave para nuestra salud y la del mundo sostenible. Creo que este modelo de agricultura es la agricultura que se debería hacer y creo que es para el futuro porque respeta la salud del planeta y la salud de las personas. Cuando hemos planteado que queremos un precio justo, es justo para el consumidor y también para la persona que trabaja en la tierra. Hoy por hoy, mientras no podamos alimentarnos de cartón, plástico y servicio, tenemos que seguir pensando que la alimentación viene del campo. La ganadería extensiva es un poco dejar al animal libre dentro del territorio, comiendo pastos naturales que evidentemente no llevan contaminantes. Uno de los grandes puntos de la ganadería extensiva es el mantenimiento de un mundo rural sostenido a través del pastoreo y de la limpieza de matorral para que no haya fuego. No contamina, ayuda incluso a absorber CO2 en el ambiente a través de los pastos, ¿no? La ganadería industrial es criar a un animal bajo unas condiciones de máxima alimentación y encerrados en granjas, siempre. Esa ganadería se alimenta con piensos transgénicos, con llenos de pesticidas. Cuando llegas al supermercado, lo que encuentras es eso. Lo que hay que tomar conciencia es de que el campo hoy por hoy es básico ya no solo como zonas verdes o como pulmones, y esto será más tarde, sino porque si se produjese de forma ecológica estaríamos preservando la salud del planeta y la salud de las personas. Como sociedad, tenemos que implicarnos y exigir que no se firmen acuerdos comerciales que ponen en riesgo el futuro del planeta y de las personas. La sociedad tiene que tomar un rol activo, tiene que decidir en qué mundo quiere vivir. No queda tanto tiempo para armar otro tipo de mundo. Y ese mundo, si no es solidario con el resto, si silencia y se calla y se olvida que existen millones de personas que están afuera de todo tipo de vida digna, y tenemos que repensar todas nuestras formas de consumo. Se a gente perder aquela floresta, a gente perde também a batalha. Lo que está en juego acá es la supervivencia de la humanidad, no es la supervivencia de América Latina. Bueno, pues esto era para dar como, bueno, que al final son muchas cosas, ¿no? Para intentar bajarlo un poco y ver, tener una visión global de las implicaciones del acuerdo. Bueno, voy a meterme un pelín más en cada cosilla. Y bueno, pues la parte de impactos ambientales, ¿no? Lo veíamos en el vídeo, cómo este acuerdo puede agravar la situación que ya está ocurriendo, ¿no? en ecosistemas claves de América Latina debido a ese aumento de la exportación de productos vinculados a la deforestación, ¿no? Y aquí tenemos tres ejemplos muy claros que son la soja para la producción de piensos de ganado en Europa, ¿no? Que aquí se conecta mucho con lo que comentaba Javier sobre cómo necesitamos esa importación internacional de soja para alimentar una sobreproducción de ganado en Europa, ¿no? Y concretamente en España, y como esto también está ligado pues, a la proliferación de macrogranjas, a la España vaciada, etc., etc., ¿no? O sea que todo esto se conecta. Luego, otro de los productos clave que se va a ver afectado por el acuerdo es la caña de azúcar y el etanol para la producción de biocombustibles, que también estamos oyéndolo, ¿no? Que está habiendo muchos problemas con esto. Y por otro lado, carne de vacuno para consumo humano, ¿no? Es decir, si no tenemos suficiente aquí, exportamos todavía más y relegamos al pequeño agricultor aquí a situaciones complicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis que los monocultivos y los pastos para ganado requieren grandes superficies de tierra, ¿no? Y esto pasa pues, por la deforestación, en muchos casos deforestación ilegal,
De hecho, bueno, hay un estudio de la revista Nature que salió el año pasado que venía a decir que la importación de soja y carne de vacuno europea de los países del Mercosur era entre un 17% y un 22% provenía de la deforestación ilegal, ¿no? O sea que hay una responsabilidad detrás de todo lo que importamos y lo que comemos que no podemos obviar, ¿no? Y bueno, en el vídeo ya lo hemos visto, ¿no? Como en 2020 la superficie deforestada en la Amazonía era de 11.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Esto es una superficie equivalente a la superficie de Jamaica, también por ponerlo un poco en comparación. Y bueno, todo esto se podría haber agravado, ¿no? Si firmas un acuerdo comercial que justamente lo que busca es expandir y aumentar la exportación de estos productos. De hecho, bueno, un informe del gobierno francés, un informe que encargó el gobierno francés a un órgano independiente, señalaba que la deforestación en la Amazonía se incrementaría al menos un 5% cada año por la nueva demanda de productos en Europa, ¿no? Y esto era un escenario bastante conservador, cabe esperar que fuese realmente esta cifra bastante mayor. Si pasamos a ver cuáles serían los impactos a nivel de la crisis climática, ¿no? El impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, pues bueno, básicamente tenemos tres factores principalmente, ¿no? Uno, el primero, los cambios en el uso del suelo que se tendrían que provocar para convertir selvas y sabanas en superficies de cultivo y de cría para ganado, ¿no? Que esto, bueno, pues es una fuente muy emisora de gases de efecto invernadero. De hecho, un estudio de una organización que se llama el Observatorio del Clima de Brasil señala que justamente la pérdida de bosques es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Brasil, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el fortalecimiento de industrias que contribuyen a la crisis climática, ¿no? Que ahí tenemos pues, la industria automovilística y la ganadería, como ha dicho antes él, bueno, no me sé los números, pero enormes. Y luego, por otro lado, el aumento del transporte, ¿no? Tanto marítimo como aéreo y también terrestre, ¿no? De hecho, bueno, por poner unos números, se estima que alrededor del 26% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial están relacionados al comercio internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues seguir firmando acuerdos de comercio e inversión también agravaría toda esta parte, ¿no? Y bueno, aquí vemos un cuarto pilar que, bueno, básicamente este acuerdo, por mucho que desde la Unión Europea y el gobierno de España dicen que es uno de los acuerdos comerciales más modernos de la historia y que tiene un capítulo de desarrollo sostenible como ningún otro acuerdo comercial, realmente esto es papel mojado, porque ese capítulo no es vinculante, ¿no? Mientras las normas comerciales sí que lo son, no existen mecanismos sancionadores en caso de que los países incumplieran alguno de esos puntos, ¿no? Entonces, pues realmente no parece que vaya a ser muy eficaz. Y como pone ahí, bueno, pues los estados que firman este acuerdo no están obligados a cumplir con el Acuerdo de París, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro ya ha amenazado muchísimas veces con abandonar el Acuerdo de París y de hecho, bueno, pues ha habido mucha polémica también con la presentación que hicieron el año pasado de los objetivos de reducción de emisiones, etc., ¿no? Entonces, bueno, no es tan... el capítulo de desarrollo sostenible no es tan bueno como lo vemos, ¿no? desde Europa. Y bueno, también salió un estudio de una organización que se llama GREEN, que no sé si la conocéis, que bueno, básicamente hacía un análisis de cómo afectaría el incremento del comercio para 8 productos agrícolas que se hayan afectados por el tratado, y solo analizando esos 8 productos, teniendo en cuenta que hay muchísimos más, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían un 34%, ¿no? Con respecto a los niveles de ese momento, que creo que fue un estudio de 2019. Y esto no incluye a la soja, que es uno de los productos que más se van a ver afectados. Bueno, si hablamos del sector agrícola y la seguridad alimentaria, ¿no? Pues ya hemos visto, os podéis imaginar, pues, que este acuerdo
justamente lo que promueve es la expansión de monocultivos y pastos para ganados y una agricultura y una ganadería intensiva que necesita la aplicación de muchísimos pesticidas, antibióticos y hormonas de crecimiento que son perjudiciales para la salud humana, para el bienestar animal y que también tienen impactos ambientales pues, importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la Vía Campesina, que también están dando seguimiento a este acuerdo y a otros acuerdos, señalaban pues eso, que las pequeñas explotaciones familiares a ambos lados del Atlántico realmente son las que se van a ver muy afectadas por este acuerdo, ¿no? Luego también una cosa importante es el doble estándar, ¿no? Para el uso de los agroquímicos, ya lo hemos visto en el vídeo, como pues en Europa tenemos una legislación que es, bueno, pues se podría decir ambiciosa comparada con otros países, se prohíbe ciertos pesticidas y en cambio no se prohíbe que los cortemos, ¿no? Otros países. Uno de los grandes melones de este acuerdo y Europa está promoviéndolo mucho es el beneficio que tendrán las industrias químicas, ¿no? Como Bayer o Bayer en ese incremento de las exportaciones hacia el Mercosur. Y bueno, esto es paradójico, ¿no? Porque lo prohibimos aquí, lo permitimos allí y luego lo importamos en forma de alimentos. Entonces, bueno, pues es curioso. Y bueno, la verdad es que el acuerdo básicamente en Europa se está diciendo que se va a proteger la seguridad alimentaria con controles en las fronteras, pero en el propio texto del acuerdo dice que es la parte exportadora la que tiene que hacer ese control y ese seguimiento de los estándares, ¿no? De los productos que se exportan. Entonces, pues bueno, realmente cabe esperar que se relajaran las normas europeas y que entraran muchísimos más alimentos con esos pesticidas tóxicos y otros agroquímicos, otros productos químicos que están prohibidos en la Unión Europea. Por daros así un dato, pues, por ejemplo, en Brasil, 147 de los 500 pesticidas que están en uso están prohibidos en la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, que es complicado. Y bueno, otro aspecto súper importante, ¿no? A la hora de firmar acuerdos comerciales es la implicación que tienen los derechos humanos, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en estos países, ¿no? O sea, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, qué situación tienen, ¿no? En relación a Europa. A día de hoy es una casi norma sistemática que los pueblos originarios y las comunidades campesinas allí están sometidas a ocupación de sus tierras, a desplazamientos de comunidades enteras, incluso a violencia cuando estas personas pues, deciden defender sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, es importante también como desde España y desde la Unión Europea se tiende la mano, ¿no? a hacer acuerdos comerciales con gobiernos y con países que están muy lejos, ¿no? De lo que queremos impulsar supuestamente desde nuestros territorios. Quería rescatar una propuesta legislativa que hay ahora mismo en Brasil, que no sé si la habéis oído hablar, se llama el marco temporal. Y bueno, básicamente es una propuesta legislativa que está pendiente de aprobación del Tribunal Supremo de Brasil, que lo que propone es que únicamente se reconozcan los territorios indígenas que estaban bajo su posesión el 5 de octubre de 1988, ¿no? Que es la fecha en la que se promulgó la Constitución brasileña. Y claro, esto, si se llega a aprobar, tendría unas implicaciones brutales, ¿no? Para el futuro de estos pueblos, por lo que implica en la demarcación de sus tierras, ¿no? Realmente hasta 1998 los pueblos originarios estaban bajo la tutela del Estado brasileño y no tenían autonomía para defenderse y para luchar por sus territorios, ¿no? Y básicamente esta propuesta legislativa niega la historia de Brasil porque el derecho a la tierra indígena es original, ¿no? Entonces, bueno, que es otro punto más de cómo
desde España cuando, bueno, pues no sé si habéis escuchado a veces a la exministra Laia de Asuntos Exteriores, pues como proclamamos, abanderamos de una agenda exterior feminista, sostenible, que respete los derechos humanos, y cómo después tendemos la mano a gobiernos que están impulsando este tipo de medidas, ¿no? Esta es una, pero hay muchísimas más que están todas encaminadas a seguir abriendo tierras indígenas, que justamente son las que donde encontramos mayor preservación de la biodiversidad, donde encontramos que realmente es un escudo importante para hacer frente al cambio climático, ¿no? Y justamente pues, en el caso concreto de Brasil se están promoviendo todo tipo de medidas para seguir abriendo los territorios a la minería ilegal, a las madereras y a la industria agroalimentaria. Y bueno, este verano ha pasado muy desapercibido en los medios de comunicación en Europa, pero ha tenido lugar una movilización indígena sin precedentes. Se acudieron muchísimos pueblos, muchísimas comunidades a pie hasta Brasilia y estuvieron acampados durante semanas allí, ¿no? Protestando justamente por esto y defendiendo como una medida para proteger sus derechos constitucionales la demarcación de sus tierras, ¿no? No solo las que están ahora, sino ampliarlas. Y bueno, también en Brasil en el año 2019 ha habido un 135% más, se han incrementado las ocupaciones de territorios, 16 personas fueron asesinadas, ¿no? por defender sus territorios. Esto no solo ocurre en Brasil, Brasil es un caso paradigmático y lo utilizamos mucho en nuestra comunicación, pero realmente pues, también en Paraguay el índice, el porcentaje de trabajo infantil es altísimo, no se cumplen en algunos países normas de la Organización Mundial del Trabajo, en fin, distamos en gran medida en muchos puntos esenciales en cuanto a los derechos humanos y laborales, ¿no? Entonces, firmar un acuerdo comercial como este también supone un agravamiento de estos ejes. Y como he comentado antes, pues igual que no existen salvaguardias vinculantes para proteger el medio ambiente, tampoco existen salvaguardias vinculantes para proteger los derechos humanos. Y bueno, quería acabar comentando un poco dónde estamos y hacia dónde vamos. Que, bueno, básicamente, como he comentado antes, llevamos 20 años de negociaciones para sacar adelante este acuerdo. Han pasado 2 años y todavía no se ha conseguido ratificar porque, bueno, como he comentado antes, se necesita esa unanimidad, ¿no? Por parte de todos los países europeos. Y, bueno, Francia y Austria, también Irlanda, son 3 de los países que lo están bloqueando. Precisamente por toda esa implicación ambiental, los incendios que siguen aumentando, pero bueno, detrás realmente de esa proclama ambiental hay una presión bastante fuerte en sus países desde el sector agrícola y ganadero por las implicaciones que puede tener, ¿no? para este sector. España, como he dicho, es uno de los máximos propulsores. El argumento fundamental cuando nos reunimos con representantes del gobierno es que mejor nosotros que China, ¿no? Esto es algo que bajo ese filtro te la pueden colar por todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno, entre mejor nosotros que China y que es un acuerdo innovador y el mejor que hemos tenido con respecto al tema ambiental, pues bajo estas premisas y también bajo la premisa de que va a beneficiar, va a aumentar el Producto Interior Bruto de los países, pues es realmente uno de los máximos propulsores, ¿no? Justamente al hilo de esto, hace unos meses UGT sacó un informe de impacto económico, ¿no? De cómo el acuerdo va a impactar en la economía española. Y contrariamente a lo que defiende el gobierno, ¿no? Que es ese aumento del PIB y puestos de trabajo, pues ellos hacen una valoración en diferentes escenarios y se veía que incluso el mejor de los escenarios no iba a ser positivo para España, ¿no? O sea, se iban a crear muy poquitos empleos en unas industrias muy concretas y iba a haber un gran deterioro de todo este sector agrícola ganadero que es tan importante en España, ¿no? Entonces, bueno, desde la sociedad civil
estamos tanto a nivel español, tanto a nivel del Estado como a nivel de Europa y también a nivel latinoamericano. Estamos en una red, nos estamos intentando organizar y para visibilizar toda esta problemática, ¿no? En marzo de este año lanzamos una declaración conjunta apoyada por más de 400 organizaciones de la sociedad civil pidiendo a los gobiernos europeos que no la ratifiquen, precisamente por cómo choca directamente con todas las políticas públicas que se están impulsando desde Europa, ¿no? La ley de cambio climático, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de justicia climática si no si externalizamos nuestras emisiones en terceros países, si externalizamos la deforestación, si no cumplimos con la protección de los derechos humanos? También se cruza muy directamente con pues, toda la estrategia de la cabeza a la mesa, ¿no? Que tú conocerás más, pero bueno, que es como una gran contradicción, ¿no? Y bueno, lo que estamos, uno de los ejes en los que trabajamos es en esa coherencia de políticas públicas que es tan importante para que políticas públicas en sí mismas tengan sentido, ¿no? Y bueno, esto es todo por mi parte. Vale, genial. Pues muchas gracias, Marta y Javier. Ahora, si os parece, abrimos el turno de preguntas, tanto en los sectores virtuales como en los presenciales. Y nada, o preguntas, comentarios, aportaciones, lo que sea. También creo que Marta se ha dejado aquí unos... Sí, hemos traído, bueno, esto es una separata que publicaron aquí eran de Reportes, ¿no? Sí, que salió con una directa, sabéis que a veces sale con un suplemento. Y bueno, habla sobre el acuerdo de Mercosur y luego esta es una que sacamos en El Salto, que es otro tratado de protección de inversiones que se llama el Tratado de la Carta de Energía, que probablemente no suene, no lo conoce mucha gente, pero bueno, es otro tratado no de libre comercio, sino de protección de las inversiones que afecta al sector energético y también es bastante interesante. Así que si queréis llevaros cualquier material, pues nada, no sé si tenéis algún comentario. Bueno, respecto a la ganadería industrial, el hecho del maltrato animal también es uno de los aspectos que no he escuchado mucho. Y es cierto que aquí en España yo escuché que había un colectivo que reclamaba que las inspecciones por parte del Estado no se daban con frecuencia a las ganaderías, a las industrias en especial. Y eso era una denuncia pública que hacían muchos colectivos de inspecciones de funcionarios públicos a estas ganaderías que contrataban y tenían los animales pues, en condiciones. Aquí hay un tema, claro, el tema de estar, puede que hay algunas legislaciones, lo digo nosotros aún tenemos muchos veterinarios en casa, hay muchas legislaciones, ha ido mejorando. Así es básico, y para resumir, la ganadería industrial es incompatible con el bienestar. Por mucha legislación, nuestro análisis es, por mucha legislación que haya, es decir, cuando tú empiezas a manejar, ¿cómo te digo? Características de cómo debe estar un animal tratado, el espacio que tiene, el tiempo que tiene que estar levantando, el tiempo que tiene que pasar desde un proceso a otro, en todo esto hace que al final no salga. Así. O sea, si lo haces bien, no es rentable, no puede estar. Por tanto, cuando se habla de ganadería industrial, no puede haber bienestar animal, por mucho que nos... O sea, es la cuadratura del círculo de si necesitamos un modelo de ganadería industrial con bienestar animal, no funciona. Es lo mismo cuando decimos, vamos a buscar el modelo de agricultura ecológica intensiva, no funciona. ¿Sí? Porque al final los datos, los números son cosa mala, pero la industria juega eso. Entonces vamos a ver en este estudio que yo que tiene de Greenwatch es muy gracioso porque tenemos como ahí una patronal que creo que es el mejor. Lo digo así, pero porque se ha generado su propio sello de bienestar animal. Y lo cumplen todas. Entonces denunciamos un poco estos sellos que están creando, sello de mentira. Pero que se crean sellos, con el sello de bienestar animal, Interpol, patronal. Y porque sí lo cumplimos, pero claro, han hecho unos estándares de bienestar animal, y joder, es que eso es lo que ellos tienen. Es que, o sea, como cumplimos con la ley, ¿no? Y de eso salir igual también, ¿no? De ejemplo, o sea, en realidad no es compatible.
Yo no digo que sea todo extensivo, porque es un debate muy largo, extensivo, por ejemplo, en América Latina no funciona, justamente se queda por esta. Aquí en España hay enormes extensiones de extensivos de 4 terratenientes. Necesitamos modelos mixtos, modelos extensivos y extensivos, y necesitamos a que la ganadería esté como si queramos adaptar al territorio donde está, lo que siempre está. En nuestro país, fundamentalmente, la ganadería de vacuno es el de España. Pero lo otro son inventos que te digo que lo dicen, pero no pueden funcionar. Voy a dar los números de la cuadratura que no puede. No sé muy bien cómo formular la pregunta, pero cuando hablas también de los fertilizantes químicos y así, como de alternativas, ¿no? Fertilizantes también orgánicos, más naturales, también me he pensado sobre toda la problemática que hay, sobre todo en Osona y así, el tema de los purins. Claro. Y también contaminación de aguas y así, y como muchas veces se usan como fertilizantes orgánicos. Entonces también, bueno, claro, en exceso, ¿no? Y eso también genera problemas y como... Claro, el lío que tenemos con los purines en Cataluña, por el lado, es el exceso de purines que hay, la filtración, obviamente, también el desecho descontrolado. Es decir, incluso hay gente, ganaderías que compran tierras simplemente para que sean purines. Yo de noche, no son nada, incluso de noche y tienen ahí purines. Es decir, es imposible absorber. El cambio que teníamos nosotros con amigos de la tierra era como no sé cuántos campos de fútbol, no sé cuántos tipos de saco, ¿sabes? Pues no hay manera de absorber eso. Y las partes de tratamiento no sirven para eso, esto lo sabemos. Pero bueno, es como la mentira de ¿sabes? Es como intentar, es eso, continuar. Ahora, por ejemplo, estamos con una moda que hay, en el tema de desechos sí que ha habido mejoras, y a nivel técnicas, tecnológicas, y entonces muchas de estas empresas te dicen que han mejorado su nivel de impacto climático, claro, porque no cogen todo el ciclo de producto. Hacen solo una parte. En esta parte de residuos han mejorado, ¿verdad? Ha mejorado creo que un 14%, así. Pero si sumas todos, va a pasar de lo que hemos aumentado un 40%, porque aunque yo reduzca en mi granja y ella en su granja, como hemos aumentado el número de animales exponencialmente, pues hemos aumentado climáticamente el impacto. ¿Entendés? O sea, no vale con medida de, bueno, en esas granjas vamos a tecnificar para que tengamos un mejor pero si no poniendo granjas, hemos aumentado. Estamos en esa, ¿eh? O sea, poniendo la sombra roja para que pasen a las granjas para invertir. Es decir, ahí las fuentes contaminadas en cada uno de esas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o aportación más. Veo que esto de la alimentación no se invita mucho al debate. Mira, uy, ahí vamos. Yo es que me quejo demasiado pronto. Pablo, seguro. Vale, pues lo leo en voz alta por si acaso. Hola, muchas gracias. Da gusto escuchar argumentos que se sostienen sobre tantísimos datos. Sobre lo que he comentado me vienen 2 preguntas. Da la impresión de que estamos cambiando que los tratados de libre comercio socavan la soberanía de los estados. ¿No? ¿Se trata entonces de torcer el orden de las transnacionales? ¿Cuál es el sujeto político aquí? ¿Los Estados de nación o Europa? ¿Es legítima la demanda de los países en vías de desarrollo por su derecho a contaminar, al menos tanto como los del norte global? Miguel Ángel Revilla, de Los Ángeles y su chuletón. ¿El negativismo científico esconde los intereses económicos? Sí, fueron 3 o 4. Vale, pues venga. ¿Quién se anima a responder? Sí, volvemos. Y luego vamos con la pregunta de Cristina. Empezamos con la pregunta de tratados y eso. Es más. Bueno, en el caso del acuerdo comercial Mercosur, o sea, el tema de la soberanía de los estados es un menor, ¿no? En muchos acuerdos de comercio se incluye esto que comenta de un sistema de resolución de controversias, ¿vale? Esto se llaman los ISDS,
que básicamente es un mecanismo por el cual las multinacionales pueden demandar a los estados en tribunales privados de arbitraje. O sea, es a través de un sistema paralelo de justicia, ¿no? Que elude los tribunales públicos y que básicamente pues, hacen que cuando una empresa considera que algo se ha legislado en contra de sus intereses económicos, pues esa demanda se resuelve en lugar de un tribunal público al que tú y yo iríamos, en un tribunal privado donde no hay jueces, sino hay 3 árbitros, ¿no? Que son abogados especializados en derecho comercial. Esto está incluido en muchos acuerdos de comercio y de inversión, pero no en el acuerdo de Mercosur. Por ejemplo, el TTIP sí que incluía el ISDS, aquí no está incluido. Existen otros mecanismos de resolución de conflictos que además no están muy claros en el texto del acuerdo porque bueno, no se han publicado todas las partes, pero bueno, es un poquito en ese sentido, pues no tener el ISDS es un punto muy favorable, ¿no? Porque ahí sí que la soberanía de los estados está absolutamente atada al interés de las multinacionales. Y esto se ve muy bien en la separata del salto sobre el Tratado de la Carta de Energía. Y bueno, aún así, aún no teniéndolo, está claro que los estados sí que están supeditados a ese interés, ¿no? de las multinacionales que tiene que primar. No sé si tú quieres comentar. Sí, yo, muy última que he hecho debajo de Piquera, que Revilla y Del chuletón, el famoso chuletón, sí. No, claro, esto es obvio. Bueno, por si no lo conocéis. Creo que sí. Sí, vale, si no lo explicamos muy rápido. Pero claro, hay una defensa férrea. Mirad, yo tengo un recuerdo del año 2015, cuando estábamos en campaña en tema de carne, fue cuando la OMS publica el informe diciendo que la carne es cancerígena. Fue un gran revuelo. Yo tengo las fotos del país, me acuerdo de la declaración del ministro que estaba entonces en Sanidad, que era Alfonso Alonso, ¿se decía esto? No tengo una propia. Que sacó en el país titular de en España el cáncer se previene con sentido común. El ministro de Sanidad. Es decir, es un sector tan potente, por eso digo que está muy divertido de la investigación de población, porque vais a ver la cantidad de capacidades que tienen de manejar, ¿no? Y claro, aquí pues salió Sánchez, pues yo creo que mal asesorado, haciendo un poco defendiendo el sector, movido por el Ministerio de Agricultura, obviamente. Y ahora, mira, te contaste al contenido lo de la publicidad infantil, me ha mandado una noticia muy graciosa que ha salido Ayuso, diciendo, queréis legalizar la marihuana y prohibirlo dulce, ¿no? Por favor. Bueno, ha dicho eso. Al final es esta mujer. Pero dices, ¿más gente está loca? No, está defendiendo un sector, está ridiculizando la medida, pero fundamentalmente ya la ha movido. O sea, ahora, ¿qué va a hacer la industria para defender, para que esa ley, ese decreto no salga adelante de aquí a 3 meses? Vamos a ver qué pasa. Pero van a moverlo todo, ¿no? Y con la carne movieron a... Y lo que tengáis más años, ¿os acordáis cuando hubo la gripe A? Era la gripe porcina. Era una gripe porcina, creada justo en una granja de Estados Unidos, en frontera con México, y era una gripe que se transmitió en la zoonosis de cerdo a la persona. Y aquí se empezó llamando gripe porcina, de cerdo. A la semana, después de varias reuniones con el Ministerio de Sanidad, se cambió gripe A. Se acabó. Nada que ver con el cerdo. O sea, yo creo que no hay ningún sector que tenga esa capacidad. Ningún sector tiene esa capacidad. Igual esto se habla de energía energética, ¿no? Pero para hablar de datos y una correlación tan directa, ¿no? Sí, si nos llevamos esto del lobby agroalimentario a Brasil, por ejemplo, también es tremendo, ¿no? El rasgo de Bolsonaro y su relación con la empresa JDS. Pero bueno, es que toda la bancada ruralista que le llaman, ¿no? Una gran parte del Congreso brasileño, pues tienen lazos muy estrechos con toda la industria agroalimentaria y bueno, pues desde el Ministerio de Agricultura y otros ministerios donde se van colando y otros órganos de poder donde se van colando, pues son los que están impulsando, ¿no? Toda esa apertura de las tierras indígenas y de dejar de marcar tierras, ¿no? Entonces, bueno, o sea que es un lobby muy, muy, muy poderoso y está ahí moviendo los hilos.
Vale, gracias. Pues tenemos otra pregunta de Cristina, que nos dice que la codicia de alguno está acabando con el planeta. Solo ven dinero, dinero. ¿Cómo podemos conseguir que los gobiernos sean más conscientes y escuchen a la ciencia que hace años que avisa de la emergencia climática? Aquí la pregunta que nos hacemos todos. Si supiéramos esto. Si supiéramos esto. Aquí estamos. Asistiendo, y movilizando. Claro, lo que está claro es que se hacen avances pequeños, pero sí que al final las campañas generan algunos logros, ¿no? O sea, que tampoco es que, ¿no? Que por eso se hacen, ¿no? De hecho, nos quieren hacer muchas veces creer que las campañas no van a nada, ni que tener influencia. Pero sí, es una de las cosas que hacen muchas las lobbies y los medios de comunicación, hacer pensar a la gente que su movilización no vale para nada y que no va a conseguir nada. Esa es tu primera desmovilización. Bueno, me queda un caso total, yo que voy a conseguir con todo esto. Es una profunda mentira. O sea, el mundo no funciona así. El mundo siempre está en cambio y la gente está moviendo y hay que presionar. Y pensar que tú no tienes nada que pensar y decir esto es justo la primera derrota. Y que bueno, que no, hay muchos ejemplos. Yo aquí se me ocurre uno bastante cerca de aquí, que no es muy significativo, pero al final es un paso más, ¿no? en la dirección que deberíamos ir todos, ¿no? Con el caso este de la carne, por ejemplo, las escolas Brasol, guarderías, sí, de Barcelona, que son las municipales de Barcelona, han reducido bastante el consumo de carne, o sea, en la hora de comer, ¿no? O sea, la comida que se sirve a los niños, no me acuerdo cuál es, pero la carne ha bajado, es 6 veces a la semana, porque hay la voluntad del ayuntamiento de reducir, ¿no? la distribución de carne. ¿Suficiente? No, seguramente comen demasiada carne, sí, pero ya es algo más de lo que comen los demás niños y niñas en las guarderías del resto del territorio, ¿no? Y esto no ha sido porque el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona se ha inspirado por sí solo, sino porque ha habido presión, ¿no? Reuniones con movimientos sociales que han estado dando datos, ¿no? Aportando y diciendo, a ver, ¿no? Igual no puedes cambiar la alimentación de toda la población de la ciudad, pero puedes empezar pues, con los comedores escolares de los niños poder, ¿no? O sea, las guarderías, por ejemplo. Bueno, también aquí Cristina nos propone si se puede denunciar algo como los purines como ecocidio. O recuerda el caso del Mar Menor. Claro, la estrategia del litigio es una que se puede usar, sí, pero no siempre la legislación es suficientemente avanzada, ¿no? Para tener un escudo para poder hacer un litigio que sea reconocido, pero sí, es otra vía, la vía jurídica es otra vía para presionar. Y es muy caro, evidentemente todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Vale, ningún problema. Hasta la próxima. Hablamos. Adiós, gracias. Sí, y bueno, o sea, en cuanto a la emergencia climática, yo creo que se ha avanzado un montón en cuanto a generar un consenso, ¿no? Desde en la sociedad civil, en las instituciones, en los medios, o sea que realmente ahora mismo ser negacionista del cambio climático es bastante vergonzoso, ¿no? O sea, hasta alguien de Vox me dio vergüenza, aunque bueno, no tanto porque, bueno, reaccionando. Sí, pero yo creo que el gran reto, o sea, es seguir avanzando en eso, ¿no? Pero creo que necesitamos que sea transversal, ¿no? Que la acción climática se ponga en el centro de las políticas públicas, porque si no, al final tú puedes hacer una ley de cambio climático que acote esto, ¿no? Pero si no tienes una mirada sistémica de cómo otras políticas públicas pueden interferir con esto, y aquí se ve muy bien con las políticas comerciales, se ve muy bien con las políticas agrarias. Entonces, bueno, yo como decía Claudia, creo que el papel de la sociedad civil, tanto en la calle, en las movilizaciones, como en campañas concretas de incidencia política son importantísimas. Y como decía ella, vamos, generan relato y generan cambios que muchas veces no se ven, ¿no? Porque tenemos esta puerta cerrada con políticos y no se ven las calles, pero a veces pasan cosas que son, bueno, son pasitos, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer más visible hacia la sociedad civil? Porque el tratado, bueno, el Mercosur realmente tampoco se ha muy conocido. Realmente en los medios de comunicación de masas no se habla de ellos, pero incluso en los que no son necesariamente tan de masas, apenas se habla de ello, ¿no? Bueno, un poco así, ¿no? Como ves aquí, pues con el suplemento. Sí. Yo, por ejemplo, esto no tenía ni idea. Ya.
Y bueno, sí que soy lectora de... Síguenos en redes. Sí, bueno, también. Y has mandado el enlace de la web de la campaña con los tratados y también bueno, los perfiles de redes de momentos Facebook y Twitter, Instagram, .com. Por si estáis interesados en seguir el trabajo que se hace. Sí, o sea, siempre tenemos ese reto, ¿no? De cómo al final, bueno, esta cosa de los tratados comerciales y de inversión es súper específico y es un hueso duro, ¿no? Que muchas veces repele, o sea, un tratado de protección de inversiones y dices, ¡guau! ¡Qué horror!, ¿no? Pero el reto es un poco, o a nivel de campaña nosotros, pues el reto es cómo ligar estos discursos al discurso más amplio de la justicia climática, ¿no? Cómo hacer que tengan cabida ahí, pues ahora, por ejemplo, o sea, en el movimiento de justicia climática siempre hablamos de relaciones norte-sur, ¿no? Pues no nos podemos quedar en una frase amplia, sino qué hay debajo de todo eso, ¿no? O sea, qué es lo que está haciendo que Latinoamérica o que África o que Asia no puedan ser realmente soberanos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que tenemos ese reto de ir conectando, haciendo alianzas y generar espacios un poco pues, de interseccionalidad. Que bueno, con la pandemia pues ha sido medio complicado, ¿no? Esperamos petarlo este año. Exacto. Y bienvenidas son las ideas también. Sí, las ideas, sí. Vale, a ver, vale, bien, y nos sale otra pregunta. A ver si la sabemos responder. Respondemos rápido también a la de Cristina, que pregunta si no se podría considerar un crimen contra la humanidad, contra lo que nos están contaminando. Yo creo que sí, pero hay que buscar el caso concreto, ¿no? O sea, a nivel de derecho, o sea, hay que buscar la empresa en el lugar concreto, medirlos, ¿no? Es como un proceso complicado, se necesitan abogados que sepan del tema, se necesita dinero para financiar el litigio. ¿Cuál ha sido el caso tan conocido últimamente? Sobre Polinas. Ah, vale. No, estaba pensando en contaminación, no sé. Claro, sí, o sea, sí que hay, por ejemplo, a nivel climático, por ejemplo, bueno, yo conozco un caso por ejemplo, de Perú, que es un campesino que ha denunciado a una compañía por se está derritiendo un glaciar encima de su casa y no va a poder seguir cultivando, ¿no? No me voy más por las ramas porque el caso es mucho más complejo, pero es un ejemplo, ¿no? Que sí, al final creo que está pendiente de resolución, si esto sale adelante y se gana este caso, pues va, ¿no? A sentar es contra el RWE. Que va a sentar un precedente jurídico, ¿no? Para que más pues, campesinos o personas afectadas por los efectos de la emergencia climática, porque se están produciendo ya, puedan hacer lo mismo, ¿no? Pero eso. Pasamos a la pregunta de Ama. Dice que, bueno, que Javier ha comentado que en la segunda mitad del siglo XX se produjeron cambios en la dieta, de tal manera que se aumentó el consumo de carne hasta nuestros días. ¿Este cambio qué se debe? ¿Creéis que tiene que ver con la superación de las desigualdades de posguerra? O más bien con una intención planificada de las instituciones de empresas para activar la industria cárnica? Pues yo diría que lo segundo, ¿no? O sea, claro, no soy experta en nada, pero en esto menos. Bueno, está claro que ha habido como un cambio cultural, ¿no? Y que por lo menos en los países así que, digamos, ricos, del norte global, lo que sea, ¿no? Lo que antes se consideraba un privilegio, ahora se ha convertido en normalidad, ¿no? Y si antes la gente podía consumir carne una vez al mes, ahora la mayoría de la población, clase media, puede consumir carne cada día si quiere, ¿no? Claro, y luego esto, Javier ha comentado, ¿no? Que la industria cárnica, al menos en España, se sustenta con las subvenciones públicas, ¿no? Claro, y la carne tiene un precio que no refleja la realidad. Hay una regulación en ese sentido, yo creo. Quiero decir, hay una intención política y económica detrás. Lo que decía al principio, bueno, el capitalismo también es parte del neoliberalismo, pero bueno, así concretamente, porque coincide en fechas. Claro. Y que al final también es un poco relacionado con lo que comentaba Emi el día pasado, el martes, no sé si os acordáis o si estabais, pero que en la producción de alimentos de cultivos, a pesar de que se usen pesticidas y fertilizantes externos, es muy dependiente de las condiciones climáticas. Y producir cerdo no es tan dependiente de las condiciones climáticas. Tú tienes el cerdo ahí dentro y saldrá tanta carne de cerdo. O sea, evidentemente es vulnerable pues, a enfermedades, lo que sea, pero el riesgo no es mucho menor, ¿no? La vulnerabilidad a efectos exteriores. Y eso hace que sea un negocio pues, muy seguro, ¿no? Tanto para invertir como luego para obtener, ¿no? El beneficio.
Entonces, claro, esto también pues incentiva que además con ayudas que, ¿no? Y bueno, además de las campañas de marketing, ¿no? Que se han hecho también, ¿no? Alrededor de lo necesaria que es la carne para la salud. Y bueno, también, ¿no? Con este estatus, todo esto del estatus, ¿no? Que por Navidades, ¿no? Las fechas clave que, bueno, ¿no? Hay todo como un discurso cultural alrededor de eso, vamos. Total, pero bueno, luego también es la educación, ¿no? En los coles, Claro. en la pirámide de alimentos. Claro. O sea, que es todo como un engranaje de piezas que... Pero bueno, que también es verdad que, bueno, mi impresión es, yo aquí estoy dando mi opinión, no es que lo sepa, pero sí que aquí, ¿no? Da la impresión que en el Estado español como también está dependiente de la venta, ¿no? De esta carne, no solo aquí, sino en el exterior, o sea, se exporta, como ya lo ha dicho Javier, pero muchísima de la carne que se produce aquí en territorio español es para consumo exterior, ¿no? De las fronteras. Que también hay toda esta ideología, ¿no? del consumo de carne que está muy... Bueno, todo el mundo, pues, ¿no? Hay todo está, ¿no? Sí, muy internalizado, ¿no? Todo esta cultura alrededor de la carne, pero que en otros países igual, pues, este discurso ya se ha deconstruido un poco, ¿no? Y están un poquito más, o sea, está más aceptado, ¿no? Decir que la carne es mala o que está más arraigado el discurso de que no hay que consumir tanta carne, ¿no? Hablo pues de países nórdicos y tal, no que no consuman carne, porque consumen mucho todavía, y hay sectores de la población que todavía lo hacen, pero igual no es tan raro, pues, ¿no? Encontrarte un plato sin carne o ir al restaurante que siempre hay una opción vegetariana, ¿no? Pues estas cosas que hace más años que ya están moviendo igual, pues que están pasando, ¿no? También. Y que bueno, cambiar este discurso solo lo vamos a conseguir desde los movimientos sociales y la sociedad civil, ¿no? Porque ya está claro que ni el gobierno ni las empresas les interesa, ¿no? Así que, bueno. Sí, y luego yo creo que también, bueno, esto no has respondido a ninguna pregunta, es reflexión. Sí, una reflexión. Reflexión, que aparece por mi cabeza ahora mismo. No, que ha salido ya durante la charla, como, pues eso, desde el Ministerio de Consumo, por ejemplo, ponían la responsabilidad en los individuos, ¿no? Claro, O sea, que yo creo que también tenemos como que contrarrestar ese discurso, ¿no? Donde nos hacen culpables cuando estamos absolutamente pillados por las manos, ¿no? O sea, que creo que como sociedad civil pues justamente tenemos esa potencia, unirnos, organizarnos, unirnos a un movimiento, a colectivos que estén luchando en algo concreto y contrarrestar esa culpabilidad que nos echan encima para señalar las estructuras, tanto institucionales como empresariales, que justamente están provocando todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es desde donde hay que trabajar y intentar también cuidarnos, ¿no? Porque o sea, ahora nos dicen todo esto y te sientes culpable, eres una víctima del sistema y eso te genera problemas de salud mental y de todo, ¿no? Entonces, como hacernos fuertes en reconocer que no somos nosotras, que son las estructuras, señalarlas y buscar mecanismos para... Bueno, y que nosotros somos codependientes también, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Bueno, aquí Pablo nos propone una fórmula que sería combinar, ¿no? Vivir de espaldas a los circuitos de consumo y producción, mientras se combina con sensibilización y derechos estratégicos. Bueno, esto es al final un poquito lo que hacen las campañas, ¿no? Bueno, claro, o sea, no a nivel individual, pero sí, ¿no? Hay distintas herramientas y, claro, convivir de espaldas. Bueno, al final es lo que nos queda. Yo creo que no, o sea, yo no quiero vivir de esto. Bueno, o sea, al final construyes, ¿no? Te mueves en lo que a ti te hace bien y en lo que te sientes identificada, pero... Y que al final hay cosas que son impensables, ¿no? Como esto de que se reduzca el consumo de carne, que el gobierno haga una política pública que sea realmente, ¿no? Apostando para reducir el consumo de carne. Pero es que también era impensable en algún momento de la historia que las mujeres votaran y ahora las mujeres están votando, ¿no? O también era impensable, ¿no? Tener una ley que permitiera el aborto y ahora en algunos sitios está permitido, ¿no? O sea, es como, evidentemente parece imposible, pero al final lo que es impensable puede convertirse en una realidad sin que suene súper utópico, pero que las luchas sociales pues consiguen cosas, ¿no? Y son procesos lentos y etcétera, pero...
Sí, yo por eso no me siento tan identificada con ese vivir de espaldas, sino vivir de frente e intentar modificar esas estructuras a través de políticas públicas, justamente, ¿no? O sea, que se puede, o sea, es que se puede legislar a favor del bien común. Y esto, pues, por ejemplo, ahora vale, voy a poner el ejemplo de la ley de vivienda, que justamente hoy decían que es totalmente insuficiente y que no es la ley de vivienda que se necesita, pero bueno, el caso es que ahora de repente se está hablando de una ley de vivienda. Esto hace un año era impensable, nadie hablaba de una ley de vivienda, no había una propuesta concreta, no había un colectivo, todo un sector, un grupo social trabajando en esa dirección y pensando que puede ocurrir, ¿no? Entonces, hoy sí, no es la solución perfecta, pero mañana puede que se siga mejorando, ¿no? Entonces, esto en cuanto a todo, yo creo. Y bueno, y también recordaros que la próxima sección sí que trataremos de hablar de alternativas, que hemos invitado a 3 ponentes que van a presentar propuestas, ¿no? Y bueno, seguimos el debate entonces también el martes con algunas propuestas sobre la mesa, ¿no? De alternativas al sistema alimentario en el que estamos. Y nada, creo que lo dejamos aquí hoy. Os mandaré el enlace cuando los hayamos colgado de la sesión pasada y la de esta semana y algunos de los materiales que hemos compartido para que los tengáis. Y nada, nos vemos el martes siguiente. Gracias a todo el mundo. Gracias.